me parece que esta semana está asignado de alguna manera por un Macri que con la economía al rojo, todavía todos los números de la economía dan en rojo y la idea es que se está en el peor momento de la recesión, la economía está tal vez en el fondo del pozo. Macri sale a abrir la billetera nuevamente. Mañana va a anunciar, como anticipamos el otro día, va a anunciar que le paga a través de algunos mecanismos y alguna ingeniería financiera casi 30.000 millones de pesos a los sindicatos a través de las obras sociales. Es decir, que cancela una deuda por la cual Moyano, Caló, Barrio Nuevo venían reclamándole a Cristina en los últimos 2 o 3 años y Macri en el peor momento económico, cuando las 3 CGT en este mes de agosto se van a unificar y amenazaban ya desde este viernes con sacar un documento económico muy crítico y de alguna manera empezar a lanzar algún paro a la calle, Macri abre la billetera y les va a dar mañana un reclamo histórico de las 3 CGT, 30.000 millones de pesos para las obras sociales que había retenido el gobierno nacional. Pero esta misma semana también se va a reunir con los gobernadores, el ministro Rogelio Frigerio, y no solamente va a ratificar el acuerdo para enviarle fondos a las provincias a través de la devolución de la coparticipación, sino que abre la billetera de los préstamos blandos de ANSES, que este año pueden significar más de 20.000 millones de pesos, 25.000 millones de pesos que la ANSES le va a prestar a las provincias a una tasa del 14% anual en pesos. Es una tasa baratísima, 1/3 de la inflación. ¿Qué pasa con Macri? Esto tiene que ver con una convicción económica que de alguna manera cede fondos de un lado y del otro, o hay la necesidad política de que ahora que encontró el financiamiento a través de la emisión de deuda, empieza a abrir la billetera para todos para garantizar la gobernabilidad. Miren estos números que hizo la consultora de Gastón Rossi y la consultora fundada por Martín Lustó, y le hemos agregado algunos datos que se conocieron en los últimos días. Macri se dio este año 50.000 millones de pesos por la suba del piso de ganancias, 50.000 millones de pesos de recaudación, 43.000 millones de pesos, y un rato vamos a hablar con Matías Longoni, por la rebaja de retenciones. Todas las rebajas de retenciones al campo significan alrededor de 40.000 millones de pesos este año, y Macri fue ovacionado el sábado en la apertura de la muestra de la rural en Palermo. Bueno, 25.000 millones de pesos, que es lo que impactaría en términos anuales, este año va a ser menos, la devolución del IVA a la canasta básica, que se anunció hace unas semanas. 12.400 millones de pesos cede Macri este año a los gobernadores por la devolución de la coparticipación, que se hace escalonadamente en los próximos años, pero este año ya son 12.400 millones de pesos. El año que viene son 30.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos cede Macri por la ley Pymes, que se aprobó también un mes atrás y que significa dejar de recaudar unos 15.000 millones de pesos al año. Y 6.000 millones de pesos cede a las automotrices a través de una ley también de autopartistas que se consiguió en un pacto con el sindicato de ESMATE y con Diego Bocio y Oscar Romero, también semanas atrás en el Congreso. Es decir que, haciendo la lista, este año Macri cede 150.000 millones de pesos de recaudación, son 2 puntos del PBI. 2 puntos del PBI por menor recaudación. Del lado del gasto, también ha abierto la billetera. El gasto anual de los jubilados, no este año, pero a partir del año que viene, todos estiman que va a significar 90.000 millones de pesos más de gasto público. La ampliación de la UH, que sí ya impactó este año, significan 14.000 millones de pesos más. Las asignaciones para monotributistas, que también se anunció este año, allá por marzo, son 7.000 millones de pesos más al año. Una vez que se pagó un pago único adicional que hubo en abril para jubilados, 4.000 millones, y incremento de programas sociales 3.000 millones. Y está la pregunta si acá no debiera reforzar antes de fin de año con un plus para asignación por hijo y para jubilados, y lo están evaluando en el gobierno y lo están apurando a Macri en el Congreso ya a partir de esta semana. Massa, Diego Bocio, el bloque del Frente para la Victoria va a hacer presentaciones en el Congreso para que haya un plus, un refuerzo para jubilados y asignación por hijo, porque ha caído muchísimo el poder adquisitivo de estos sectores por la inflación que tocó un pico de 47%
en junio. Es decir, que aumentó también el gasto en 120.000 millones de pesos, 1,5 puntos del PBI en Macri este año. De alguna manera, en el peor momento de la economía, el gobierno está incrementando fuertemente el déficit fiscal. Hay 270.000 millones de pesos más de gasto, que obviamente no se compensa con ningún recorte de subsidios, que ha sido el único ahorro que ha hecho el Estado. Entonces, todos se preguntan, bueno, Macri abrió el financiamiento externo y ahora no le importa en qué gasta o si cede recursos económicos, porque está muy preocupado, básicamente con mucha preocupación por lo que pasa en la economía. O está negociando la gobernabilidad con distintos sectores y cada vez que negocia va cediendo fondos del presupuesto. Un ratito lo vamos a discutir, está acá Matías Tombolini. Matías, Macri parece que abre la billetera cada vez que tiene un problema político. ¿Vos lo ves esto como una cuestión de convicción económica o es que después del kirchnerismo Macri necesita ganar gobernabilidad pagándole a cada sector lo que le reclama? Lo que pasa es que cuando el proyecto político al cual respondés es el comentario de Facebook, terminás regulando para donde te van pidiendo en cada mesa que te sentás a discutir. En definitiva, un proyecto político que al presidente le cuesta pagar costos políticos por el ajuste de tarifas, por un lado, suelta la billetera por el otro. La verdad es que igual todo eso es un Excel. Yo lo quiero ver en la calle. Hoy vos tenés una Argentina que come menos que hace 6 meses. El único resultado concreto de todo esto es 107.000 puestos de trabajo menos, se conoció ahora, en el sector privado, que tiene como resultado el ajuste de una economía que no es más productiva, porque el desafío que debería plantearse cualquier gobierno es cómo hacemos para ser más productivos, para poder competir en el mundo. Y eso tampoco está pasando, porque ¿sabes lo que pasa cuando vos soltás la billetera sin un plan? El ajuste no es básicamente fiscal, es el ajuste típico de la devaluación que te disparó los precios y encima le pegaste el tarifazo, es un ajuste de poder adquisitivo vía inflación, pero no hay ese ajuste fiscal, porque esto no es ajuste fiscal. Que ojo, por eso te digo, es un Estado que por un lado gasta más y por otro lado recauda menos. No te olvides que la cuenta le cierra... No es un ajuste ortodoxo, creo que lo que estamos es en presencia de un reordenamiento de precios que implica una brutal transferencia de ingresos hacia el sector exportador, en detrimento del poder adquisitivo en el mercado doméstico, pero sin ajuste fiscal. Lo que hay es una composición distinta del déficit, hay una reorganización de las cuentas públicas, hay pérdida de recaudación sobre sectores que tenían capacidad económica vinculada a las retenciones eliminadas, se ponen recursos en otros, digamos, y me parece que hay una tendencia a sustituir emisión por endeudamiento externo. Acá el problema más grave que me parece que tenemos es que... Es decir, que no usaba la caja de las reservas y la emisión, y el gobierno usa el financiamiento de la colocación de deuda. Que usa el financiamiento externo para todo, usa el financiamiento externo para sostener el déficit en los mismos niveles prácticamente que el gobierno anterior, usa el financiamiento externo para mantener el stock de reservas en términos de intervención en el mercado de capitales y pretende utilizar el financiamiento externo para relanzar la actividad económica con obra pública. Es decir, hay un solo instrumento para todo. El problema, digamos, hay dos problemas. El primero es que nuestros hijos van a tener la carga de esa deuda en la cuenta a pagar, digamos. Pero peor que eso, en el corto plazo, cuando el Estado empieza a tomar más deuda de la que debe tomar, ¿sabes con quién compite? Con el dueño de esto. Con el que tiene una heladería que a la vuelta, con los que van a pedir plata de verdad para funcionar, porque empieza a competir con el crédito privado y se queda con todo. Si vos no abrís el financiamiento, mejor que haya financiamiento, porque no tiene que hacer más ajuste fiscal. No, ni hay que hablar, pero te digo, digamos, si el Estado toma todo el financiamiento... No hacer un ajuste fiscal por sobre el ajuste que significó la devaluación tiene que ver con el y el tarifazo. Que vos planteabas. De entrada, el gobierno que gana con apenas un par de puntos más, y donde además la mitad de los votos de Macri son votos prestados, porque Macri en la primera vuelta sacó el 26%. Para llegar al 52% lo votó una cantidad de gente por rechazo a lo anterior, pero que no era una opción querida necesariamente. En ese contexto de fragilidad del consenso electoral abre la billetera a cada sector que le negocia. Es un intento de construcción de gobernabilidad sobre la base de asumir que no pueden llevar a fondo el ajuste que están encarando. Hay un intento de ponerle límite o piso a la recesión y hay un intento de no profundizarla. Desde la lógica ortodoxa, esto implicaría ir a fondo en el ajuste. Ahora, todo esto además se expresa en contradicciones. Vamos a tener mayor nivel de inflación conviviendo con situaciones recesivas. O sea, esto no es neutro.